Capítulo 1. El nuevo trabajo. Javier Ramírez conocía 47 formas de matar a un hombre con las manos desnudas, pero ahora sus manos olían a caballos y a hierba recién cortada. 15 años en las fuerzas especiales lo habían convertido en un arma viviente y los últimos 5 años en un rancho de Montana le enseñaron a ser humano de nuevo. Su esposa Sara pensaba que estaba enterrando su talento en estiércol, mientras ella escalaba por la escalera política en el equipo de campaña. El rifleman Licher Carcano miraba hacia la puesta del sol como un perro fiel. Javier estaba tendido en el puesto de tiro improvisado que él y Tiller habían equipado en el extremo lejano del rancho. Un pedazo de tierra donde vivían los fantasmas de su pasado, a media milla del establo y la casa principal. Controla tu respiración, hijo. Inhala-exhala suavemente. La bala debe salir entre los latidos del corazón en esa pequeña pausa cuando todo el mundo se detiene. El gatillo debe presionarse suavemente y a lo largo del cañón no tires hacia los lados. Tiller estaba tendido a su lado, absorbiendo cada palabra. Estas tardes en el campo de tiro se habían convertido en su ritual especial desde que el muchacho volvió del primer año de veterinaria para las vacaciones de verano. Algo en su mirada había cambiado durante ese año, como si la ansiedad se hubiera instalado en el fondo de sus pupilas. «¿Sabes, papá?» Tiller no apartaba los ojos de la mira. «Cuando vine a casa la última vez, mamá no cenó con nosotros ni una sola vez. Ha cambiado». Javier permaneció en silencio. ¿Qué podía decir si su hijo tenía razón? Sara parecía otra persona desde que se convirtió en la jefa de campaña de Norton. Trajes de diseñador, nuevo peinado, llegadas tardías a casa. Ahora olía diferente, a perfume caro y ambiciones. El teléfono estalló en un trueno, como si alguien hubiera disparado en el silencio. Javier sabía quién era incluso antes de mirar la pantalla. «Javi, mi amor», la voz de Sara sonaba como papel de lija envuelto en seda. «Hoy hay una reunión importante sobre la estrategia de campaña. Las elecciones están muy cerca, hay mucho trabajo. No me esperen para cenar», Richard piensa. «Richard», Javier captó la mirada preocupada de su hijo, cuando el señor Norton se había convertido simplemente en Richard. «El señor Norton», se corrigió Sara con ligera irritación. «Él piensa que estas elecciones son nuestra oportunidad para cambiar el estado para mejor. Entiendes lo importante que es esto, ¿verdad?» Javier solo entendía una cosa. Su esposa ahora hablaba en el lenguaje de los eslóganes y las promesas, el idioma extranjero de los juegos políticos. Sentía cómo ella se escapaba, como arena entre los dedos. «Por supuesto, querida, Tiller y yo nos las arreglaremos». Y realmente se las arreglaron. Calentaron los restos del estofado de ayer, pusieron la mesa para dos en la maciza mesa de roble que Javier había hecho con sus propias manos. Cenaron en silencio, bajo el chirrido del ventilador del techo y el lejano relinchar de los caballos. «Mamá ha olvidado que la familia es lo más importante». Tiller apartó su plato, su voz temblaba de resentimiento contenido. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre tu unidad, que nunca se abandona a los tuyos?» Javier recordaba, lo recordaba todo, aquel día en las arenas de Kandahar cuando perdió a su mejor amigo y el juramento que se hizo entonces. La familia es sagrada, es esa trinchera que no se puede abandonar. El timbre de la puerta sonó como una alarma. En el umbral estaba Sara, resplandeciente como una moneda recién pulida, y tras ella se erguía Richard Norton, impecable como una cuerda tensa, con un traje que costaba más que todo el establo de Javier. «Cariño», Sara entró revoloteando, dejando tras de sí una estela de ese mismo perfume nuevo. «Tenemos noticias increíbles». Norton estrechó la mano de Javier con esa fuerza especial que los políticos confunden con virilidad. Su sonrisa estaba ensayada ante miles de espejos. «Señor Ramírez, su reputación le precede. 15 años en las fuerzas especiales, 2 corazones púrpuras, especialización en antiterrorismo». «Eso es pasado», lo interrumpió Javier.
no le gustaba que usaran su expediente militar como tarjeta de presentación. Tal vez sea hora de volver. Norton se sentó en el sillón con la desenvoltura con la que los reyes ocupan sus tronos. Tenemos información sobre un intento de asesinato contra mí, un juego sucio de los oponentes, nada más, pero no quiero arriesgarme. Tiller se quedó inmóvil en el marco de la puerta, como un centinela en su puesto. Sus ojos iban del padre a la madre y a este hombre que había traído a su hogar el olor de la alta política. Necesito un guardaespaldas, Javier, un profesional, una muralla, un hombre al que pueda confiar mi vida completamente y sin reservas. He dejado todo eso atrás, señor, Javier negó con la cabeza. Ahora tengo otra vida, lo siento. Sara se arrodilló ante él, tomó sus manos entre las suyas. En sus ojos había algo parecido a la desesperación o a una muy buena actuación de desesperación. Piénsalo, mi amor, míralo desde otra perspectiva. Volveremos a pasar tiempo juntos, como antes, ¿no es eso lo que querías? Javier miraba a su esposa y no veía a la actual, cuidada, con manicura y peinado perfectos, sino a aquella chica de Billings que 20 años atrás se reía de sus torpes galanteos. La que lo esperaba cuando regresaba de zonas de conflicto, la que le dio un hijo. Lo pensaré, dijo finalmente. Richard Norton y Sara se marcharon en el mismo coche. En la curva, donde el camino de tierra del rancho salía a la carretera principal, el Lincoln giró hacia un sendero forestal discreto. A la luz de la luna se podía distinguir cómo Sara se inclinaba hacia Norton, cómo sus labios se fundían en un beso, ávido y apresurado. Él aceptará, susurró ella, separándose del beso. Conozco a mi marido. Y si no, Norton pasó su mano por el cabello de ella con un gesto posesivo. Lo hará por salvar el matrimonio que destruí por ti. Se rió, y en esa risa no había nada de la mujer que acababa de estar de rodillas ante su marido. Mientras tanto, en el rancho, Tiller puso su mano en el hombro de su padre. Algo no está bien aquí, papá, lo siento en las tripas. Javier asintió. Él también lo sentía, como se siente la proximidad de una tormenta de arena en el desierto. Pero la idea de que esto podría salvar su matrimonio en desmoronamiento ya había echado raíces. A la mañana siguiente llamó a Norton y aceptó. Esta decisión lo cambió todo. En lo más profundo de su ser, sabía que ya no habría vuelta atrás. Capítulo 2. La amenaza. La sede de campaña de Richard Norton se encontraba en un antiguo edificio de 3 pisos de ladrillo rojo en pleno centro de Helena. Javier estacionó su desgastado Ford entre relucientes Lexus y BMW, sintiéndose tan fuera de lugar como se sentiría un vaquero en una recepción de gala. Se ajustó la chaqueta, ropa poco habitual que le sentaba como una silla de montar a una vaca, y entró. El guardia de la entrada, un joven con la mirada acosada de un oficinista, ni siquiera intentó detenerlo. Algo en el andar de Javier, en cómo mantenía la cabeza y escaneaba el lugar, decía, este hombre puede detener a quien quiera. Javier, Sara apareció volando desde la esquina como un pájaro exótico, con un traje color verde mar y zapatos que probablemente costaban tanto como la alimentación mensual de todos los caballos del rancho. Estoy tan contenta de que finalmente te hayas decidido. Sabes, no dormí en toda la noche, pensando en nosotros, en cómo nos hemos distanciado. Javier miraba a su esposa, tratando de encontrar en ella a aquella muchacha de Billings que una vez le juró estar con él en las buenas y en las malas. Había aceptado este trabajo después de una noche de insomnio tortuoso, cuando repasó todas las opciones y entendió que esta era su última oportunidad de salvar su matrimonio. Yo también pensaba en nosotros, dijo en voz baja, para que ninguno de los empleados que pasaban lo escuchara. Tal vez tengas razón, quizás trabajando juntos volvamos a ser una familia. Sara se quedó inmóvil por un momento, algo brilló en sus ojos, ya sea un rastro de culpa o un triunfo cuidadosamente oculto. Ven, te mostraré tu oficina. Robert, es decir, el señor Norton te está esperando.
Su esposa se movía por los pasillos de la sede como pez en el agua, saludando a docenas de personas cuyos rostros se difuminaban para Javier en una imagen borrosa. Todos se parecían entre sí, jóvenes, ambiciosos, con las mismas sonrisas de dientes blancos y miradas penetrantes. Ah, aquí está mi nuevo ángel guardián. Richard Norton se levantó de detrás de un imponente escritorio de caoba, extendiendo su mano. Debo admitir que no esperaba que aceptaras. Sara decía que estabas firmemente arraigado a tu rancho. Decidí que era tiempo de cambios. Javier estrechó la mano extendida, notando para sí mismo que el apretón de manos del político era demasiado suave, teatral como su sonrisa. ¿Y qué te parece nuestra humilde morada? Javier examinó lentamente la oficina, notando todas las amenazas potenciales, demasiadas ventanas, posición ideal para un francotirador desde el otro lado de la calle. Necesitamos instalar vidrios blindados y persianas protectoras, y reubicar su escritorio está a la vista de cualquiera que tenga un rifle con una óptica decente. La sonrisa de Norton se volvió un poco menos brillante. Sara, querida, déjanos solos un momento. Javier notó cómo su esposa detuvo su mirada en el político por una fracción de segundo antes de salir. Algo en esa mirada raspó su conciencia, pero el pensamiento se escapó cuando un asistente preocupado asomó la cabeza por la puerta. Señor Norton, en una hora hay un mitin en el Parque Centennial. El día se disparó a toda velocidad. Javier revisaba rutas, posicionaba hombres, instruía a los conductores. Sentía cómo volvían los viejos instintos, como un mecanismo polvoriento que de repente hubieran engrasado y puesto en marcha. El Parque Centennial bullía de gente. No menos de 2000 personas se habían reunido para escuchar al futuro gobernador. Javier estaba de pie detrás de Norton en la tribuna improvisada cuando notó un movimiento en la multitud. Un hombre con una chaqueta gastada se abría paso hacia adelante, con la mano metida en el bolsillo interior. Todo sucedió en fracciones de segundo, el brillo del metal en la mano del desconocido, un movimiento característico. Javier había visto cientos así en zonas de conflicto. Una granada. No pensó, su cuerpo actuó por sí solo, 15 años de entrenamiento grabados en su subcorteza. Con un movimiento derribó a Norton, cubriéndolo con su cuerpo, con otro rodó agarrando el objeto arrojado. Lo apretó contra su pecho, listo para recibir la explosión. Los segundos se estiraron hasta la eternidad, gritos de la multitud, pisadas, el sonido de sirenas a lo lejos. No hubo explosión. En las manos de Javier había una patata envuelta en papel de aluminio, una maldita patata. Más tarde, cuando la policía terminó de interrogar a los testigos y dispersaron a la asustada multitud, Norton le dio una palmada en el hombro. Por eso te elegí a ti, Javier. Esos reflejos no se compran con ningún dinero. Y en un rincón lejano de la sede, Sara se apretaba contra los labios de Norton en un beso apresurado. Es impecable, susurraba ella, todo va según el plan. Por la tarde, al volver al rancho, Javier encontró a su hijo en el establo. Tiller cepillaba su yegua alazana favorita, pero por sus movimientos se notaba que algo no iba bien. Vi el reportaje, dijo Tiller sin darse la vuelta. El cepillo en sus manos se movía con movimientos bruscos y nerviosos, sobre lo que pasó en el parque. ¿Sabes qué es lo más extraño? La seguridad ni siquiera se inmutó. Solo tú reaccionaste. Funcionaron los viejos reflejos. Javier tomó otro cepillo, uniéndose a su hijo. En esos momentos no piensas, simplemente actúas. No, papá, no lo entiendes. Tiller se dio la vuelta tan bruscamente que el caballo resopló. Vi la grabación 3 veces. Los guardias estaban como estatuas, como si supieran que no era una amenaza real, y mamá ni siquiera se asustó. Estaba allí mirando como si todo fuera según el plan. Tiller no escucha, ella ha cambiado desde que se involucró con ese.
político, lo veo, casi nunca está en casa, y cuando viene huele a perfume ajeno. Su sonrisa es diferente, su mirada es extraña. Tú mismo me enseñaste a notar los detalles. Javier se quedó inmóvil. Había aprendido a ignorar esos pequeños detalles, los regresos tardíos, los nuevos perfumes, las miradas extrañas. Era más fácil cerrar los ojos a esto que hacer preguntas cuyas respuestas podrían destruir su mundo. Solo está haciendo carrera, hijo. No, papá, en la voz de Tiller sonaba acero. Está traicionando todo lo que tú me enseñaste. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la familia, sobre cómo algunas cosas son más importantes que la carrera? En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. Se avecinaba una tormenta y no solo sobre el rancho. Javier lo sentía con todo su ser, con cada célula de su cuerpo acostumbrado a presentir el peligro. Tengo que llevar esto hasta el final, hijo. Tengo que intentar salvar nuestra familia. Entonces te cubriré, papá. Tiller puso su mano en el hombro de su padre. Como me enseñaste nunca abandonar a los tuyos. En su voz había una determinación que Javier no había escuchado antes. Su chico había crecido, quizás demasiado rápido. Capítulo 3: La trampa. La carretera subía a las montañas en serpentina, y cada curva era como una nueva vuelta de espiral, enroscándose alrededor del destino de Javier Ramírez. Iba al volante del Cadillac blindado, mirando de vez en cuando por el retrovisor a Richard Norton. El político revisaba algunos papeles en el asiento trasero, a veces dictando notas en su teléfono. Sara dormitaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, un gesto completamente natural para él. Regresaban de una velada benéfica en Big Ski, una estación de esquí donde los ricos locales se habían reunido para apoyar al futuro gobernador con sus chequeras. Quedaba aproximadamente una hora de camino hasta Helena. El primer signo de alarma no lo notó Javier. Se activaron los sensores de seguimiento instalados a su insistencia. Una camioneta negra sin matrícula los seguía durante los últimos 15 minutos, manteniéndose a la misma distancia. «Nos siguen», Javier lanzó una breve mirada a Norton. Ford Explorer negro, 2 coches atrás. Quizás solo sea una coincidencia. Norton se apartó de sus papeles, pero en su voz no se percibía especial preocupación. Hace 3 curvas se nos unió otro igual, sin matrículas. Sara despertó, en sus ojos destelló algo parecido al miedo, o una buena imitación de miedo. «Javi, mi amor, ¿qué está pasando?» No tuvo tiempo de responder. Después de la siguiente curva, la carretera estaba bloqueada por una tercera camioneta colocada transversalmente. Una emboscada clásica, 2 detrás, 1 delante. Javier había visto cientos así en zonas de conflicto. «Agárrense», fue todo lo que dijo, hundiendo el pedal del acelerador hasta el fondo. «¿Qué estás haciendo?» Norton se inclinó hacia adelante. «Nos vas a matar a todos. Si nos detenemos, nos matarán seguro». 6 toneladas del Cadillac blindado se estrellaron contra la camioneta que bloqueaba el camino a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. El sonido fue como si un gigante aplastara una lata de aluminio. Los sacudió, pero el sistema de protección funcionó perfectamente. Solo los papeles de Norton volaron por el habitáculo como confeti. Javier exprimió del coche todo lo que pudo mientras bajaban de las montañas. Los perseguidores quedaron atrás, debieron detenerse para ayudar a los suyos en la camioneta destrozada. «¿Qué demonios?» Norton finalmente recuperó el habla. «Podrías habernos matado a todos. Si nos hubiéramos detenido, seguro que nos habrían matado». Javier estaba tranquilo, solo sus dedos apretaban un poco más fuerte el volante. «Esto no es casualidad. 3 vehículos, acciones coordinadas, bloqueo de carretera, trabajo profesional». «Dios mío», Sara se llevó la mano a los labios. Entonces las amenazas eran reales. Javier captó su mirada en el espejo retrovisor. Algo en ella no estaba bien, demasiado miedo para alguien que acababa de estar en peligro real, como si temiera algo más.
La policía encontró la camioneta abandonada una hora después. Resultó ser robada, sustraída 3 días antes en Billings, sin huellas, sin rastros profesionales. Al volver a casa bien entrada la noche, Javier encontró a su hijo en el campo de tiro. A la luz de la luna llena, Tiller levantaba una y otra vez el rifle de su padre, practicando movimientos hasta la automatización. «No puedes dormir». Javier se acercó sin hacer ruido, pero su hijo ni siquiera se sobresaltó. «Sigo pensando en lo que me contaste, sobre lo importante que es tener una cobertura fiable». Tiller bajó el rifle. «Me enseñarás de verdad». «¿Para qué necesitas eso?» «Porque veo cómo todo se desmorona, papá. Mamá casi nunca está en casa. Cuando viene huele a whisky y a colonia ajena. Y hoy podrían haberte matado también a ti». Javier miraba a su hijo y se veía a sí mismo, aquel que 20 años atrás juró proteger a su país y a sus seres queridos. Tiller tenía razón, necesitaban cobertura, especialmente ahora. «Está bien», sacó una llave del bolsillo. «Ven, te mostraré algo». En un rincón apartado del establo, detrás de las pacas de heno, había una puerta discreta. Detrás de ella, una pequeña habitación equipada como armería. Aquí Javier guardaba su arsenal militar, lo que no pudo dejar en el pasado. M45 sacó de la caja fuerte un rifle que una vez le salvó la vida en las montañas de Afganistán. Lo mejor que puede haber para un tiro a larga distancia. Con este me convertí en el mejor francotirador de la unidad. Pasaron las siguientes 2 horas desmontando y montando el arma, hasta que los movimientos de Tiller se volvieron precisos y seguros. El cielo al este ya comenzaba a tornarse gris cuando terminaron. ¿Sabes qué es lo más importante para un francotirador? Javier puso su mano en el hombro de su hijo. No es el acierto en sí, es la capacidad de esperar el momento adecuado, a veces durante horas, y la total certeza de que estás haciendo lo correcto. Como tú hoy en la carretera. Sí, a veces hay que tomar decisiones en fracciones de segundo, y debes estar preparado para vivir con las consecuencias. No sabían que en ese mismo momento Sara yacía insomne en su cama en la casa que compartían, mirando al techo con una mirada perdida. Su teléfono vibró silenciosamente, un mensaje de Norton. «Todo va según el plan, ha demostrado su lealtad pronto». Borró el mensaje y cerró los ojos. En la oscuridad de su propio dormitorio, Sara Ramírez sonrió con esa sonrisa que nunca habían visto ni su marido ni su hijo. Capítulo 4. La verdad. Un día antes de las elecciones, la sede de Richard Norton zumbaba como un panal alterado. Javier estaba sentado en la sala de seguridad, revisando metódicamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia. La última comprobación de seguridad antes del día cero, su tradición personal desde los tiempos de servicio. Nunca se sabe qué pequeño detalle puede resultar importante. 4 monitores frente a él mostraban diferentes partes del edificio: pasillos, vestíbulo, puerta trasera, estacionamiento. La tranquila rutina de un hombre que durante 15 años de su vida buscó peligros en cada sombra. Su dedo sobre el botón de avance rápido se movía automáticamente. 5 minutos adelante, verificación, otros 5 minutos. Grabación de la noche anterior, pasillo oscuro del 3er piso, donde se encontraba la oficina personal de Norton. Una figura familiar en un traje beige, Sara, mira a su alrededor y se desliza por la puerta de la oficina. Nada inusual, ella es su jefa de campaña, después de todo. Javier ya iba a avanzar cuando algo llamó su atención, ese instinto que tantas veces le había salvado la vida. Retrocedió la grabación. Sara entra en la oficina. 1 minuto después aparece Norton. Una reunión habitual, su dedo se detuvo sobre el botón de avance. Algo en sus movimientos no era correcto, demasiado íntimo. La cámara en la oficina de Norton estaba instalada para cubrir todo el perímetro, insistencia del propio Javier cuando asumió el cargo. Ahora casi lamentaba eso.
Su esposa, apoyada contra el escritorio de caoba, respondía con entusiasmo a los abrazos de Norton. Sus manos se enredaban en su cabello y las palmas de él se deslizaban por su cuerpo con la seguridad habitual de viejos conocidos. Mañana todo terminará, la voz de Sara era ronca de pasión, estaremos juntos. Mi ángel, Norton la abrazaba con fuerza, mi ángel despiadado. Javier miraba la pantalla con la mirada fija de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona. ¿Cuántas veces se habrían encontrado así en esta oficina? Mientras él patrullaba los pasillos buscando amenazas externas, la verdadera traición ocurría justo bajo sus narices. La grabación continuaba. Todo continuaba en la mesa, donde esa misma mañana habían discutido la estrategia de seguridad. Javier no podía obligarse a presionar el botón de parar. Algo dentro de él exigía ver todo hasta el final, apurar esta copa hasta el fondo. Te amo, susurraba Sara, y estas palabras, que una vez le pertenecieron a él, ahora resonaban con dolor en cada célula de su cuerpo. Norton respondió algo, pero Javier ya no escuchaba. En su cabeza pulsaba un solo pensamiento: todo había sido mentira. Cada palabra suya sobre salvar su matrimonio, cada mirada, cada caricia. Incluso su trabajo aquí era parte de algún plan perverso. Estaba sentado en la oscuridad de la sala de seguridad, sintiendo cómo dentro de él crecía algo frío y terrible. No era rabia, sabía cómo lidiar con la rabia. No era dolor, también conocía el dolor. Era algo diferente, similar a ese vacío que se forma en el pecho un segundo antes de apretar el gatillo. El teléfono vibró, un mensaje de Sara: cariño, no olvides que mañana es un día importante. Reunión del equipo a las 8 de la mañana. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Qué responder a una mujer que había traicionado no solo su confianza, sino todo lo que había entre ellos durante 20 años? Que había convertido su matrimonio en una farsa y su lealtad en una broma. Estaré allí, escribió brevemente. Mañana, el último día del contrato, día de elecciones. Debía llevar esto hasta el final, no por ella, no por Norton, sino por el hombre que era y seguía siendo. Un hombre que siempre cumple con su deber. Javier borró las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Todas, excepto una, la que ahora se guardaba en una memoria USB en su bolsillo. Se levantó, sintiéndose envejecido 20 años, y salió al pasillo. En el vestíbulo se encontró con Sara. Se veía impecable, ni un cabello fuera de lugar, el lápiz labial perfecto, su esposa, una mujer extraña. Javi, mi amor, estás algo pálido. Se acercó para ajustarle la corbata con un gesto habitual. Él se apartó apenas perceptiblemente, pero ella lo notó. En sus ojos destelló preocupación. Solo estoy cansado, su voz sonaba uniforme. Mañana es un día importante. Sí, mañana todo cambiará, sonrió con esa sonrisa que él una vez amó. Exactamente, respondió Javier, todo cambiará. Salió a la calle, donde la tarde de octubre teñía el cielo del color de la sangre vieja. En algún lugar del edificio, su esposa quizás se encontraba de nuevo con su amante, y él haría su trabajo, hasta el final, porque Javier Ramírez sabía esperar y sabía disparar, y lo más importante, sabía elegir el momento adecuado. Capítulo 5. El disparo. ¿Sabes qué es lo más terrible de la traición? No es el hecho del engaño en sí, para eso una persona puede prepararse. No es el dolor, pasa, se cierra como una herida de bala. Lo más terrible es el momento de elección, cuando puedes pagar al traidor con la misma moneda, pero algo dentro de ti se resiste, algo que te hace humano. Javier Ramírez pensaba en esto mientras estaba en la terraza de la mansión de Richard Norton aquella fría mañana de noviembre. El día de las elecciones comenzaba como una imagen de revista sobre la vida bella, césped perfectamente cortado, costosos muebles de teca en la terraza, olor a café recién hecho de una cafetera italiana. Las últimas encuestas son simplemente fantásticas. Sara revoloteó hacia la terraza, radiante e impecable en su traje de diseño.
Colocó una taza de café frente a Norton, un gesto tan simple, casi íntimo. Para esta noche, Richard, serás el nuevo gobernador. Javier los miraba y dentro de él algo se retorcía como un resorte tenso. Sabrían que los vio ayer en la grabación, sospecharían del dolor que le habían causado. Fue él quien primero notó la furgoneta negra, un hábito profesional de escanear constantemente el perímetro. El vehículo se acercó casi en silencio, como un depredador al acecho. Sin matrícula, cristales tintados, clásico del género. El tiempo se estiró, como sucede solo en los momentos en que la muerte respira en tu nuca. El cristal bajó lentamente, casi con pereza, y en el sol de la mañana brilló el metal pavonado de un cañón. Ahí estaba el momento de elección, un segundo, toda una eternidad para decidir. El profesional, el guerrero, el hombre dentro de él ya se había movido hacia adelante, listo para cubrir con su cuerpo al cliente. Pero el hombre, el marido traicionado por su propia esposa, susurraba: «Detente, simplemente quédate inmóvil». Un segundo de retraso y la justicia prevalecerá. Nadie sospechará siquiera que te demoraste a propósito. Javier lo veía todo con claridad cristalina. El sonido del disparo, como caía el cuerpo de Norton, como gritaba Sara en pánico, como se derrumbaban sus planes junto con su vida anterior. Tan simple, simplemente no llegar a tiempo. Más fácil que apretar el gatillo. Pero algo más, algo mayor que la ofensa y el dolor, lo empujó hacia adelante. Quizás esos principios que le enseñó a su hijo. Quizás el entendimiento de que la traición no se redime con traición. Saltó derribando a Norton. El sonido del disparo se fusionó con el crujido de costillas, la bala le dio directamente a él, atravesó el chaleco antibalas, incrustándose en su cuerpo justo por debajo del hombro derecho. El dolor llegó instantáneamente, quemando todo por dentro. Dios mío», Norton gritaba realmente asustado, su rostro blanco como la tiza. «Están disparando, seguridad, alguien». «Mejor te callarías y te tiraras al suelo», pensó Javier tratando de levantarse, pero no pudo, su cuerpo se negaba a obedecer. La sangre empapaba su camisa, extendiéndose por las tablas de la terraza. Intentó alcanzar la pistola en su cinturón, pero cada movimiento respondía con un dolor que oscurecía su visión. Las puertas de la furgoneta se abrieron. El asunto claramente no había terminado. Un hombre con traje negro subió los escalones de la terraza con la gracia pausada de un depredador. Su pistola apuntaba directamente al pecho de Norton. «Por favor», el político levantó las manos, retrocediendo hacia la barandilla. «Haré todo lo que digan, cualquier cantidad de dinero, pagaré más que mi oponente». De repente Norton se rió como una hiena hasta las lágrimas. Javier no entendía nada que estaba pasando. De repente el asesino, en silencio, dirigió el cañón hacia Javier. En sus ojos no había ni piedad ni duda, solo frío profesionalismo. Sara salió a la terraza. «No tan rápido, querido», su voz sonó como un latigazo. Salió de la casa y sus tacones marcaban en las tablas de la terraza el ritmo preciso del desenlace que se acercaba. «Creo que mi marido merece saber la verdad antes de morir». Se agachó junto a Javier, pasando un dedo por su mejilla. «Oh, cariño, siempre fuiste tan correcto, un soldadote tan predecible. No dudé ni un momento que en el momento crítico te interpondrías ante las balas. Por eso eras el candidato perfecto para el papel del heroico guardaespaldas, muerto defendiendo al futuro gobernador. Pero claro, primero tuvimos que asegurarnos de tu estupidez». Todos los atentados fueron montados. Javier sentía cómo la sangre empapaba el chaleco antibalas, cómo se debilitaba su cuerpo. Una puesta en escena, por supuesto, tontito. Necesitábamos un verdadero héroe, un exmiembro de fuerzas especiales, un ciudadano ejemplar, alguien cuya muerte conmoviera a todo el Estado. Sonrió mirando sus cuidadas uñas. Y luego, un candidato herido de bala no puede convertirse en gobernador. Pero un guardaespaldas muerto, eso es exactamente lo que se necesita para ganar las elecciones. Simpatías de los votantes o la de indignación.
Y nuestro matrimonio, Sara, también fue una puesta en escena. No que va, al principio todo fue real, pero luego conocí a Richard, lanzó una mirada a Norton, llena de una pasión tan evidente que a Javier le dolió físicamente. Él me mostró otra vida, una vida que merezco. Tú volverás a pudrirte en tu querido estiércol, y yo me bañaré en oro. Asintió al asesino, termina en la cabeza. Javier miraba al negro cañón de la pistola. Ya no podía moverse, la pérdida de sangre hacía su efecto, todo su entrenamiento, toda su experiencia eran inútiles, solo quedaba irse con dignidad. Un disparo sonó como un latigazo. Ahora todo había terminado, pero no del arma del asesino desde algún lugar lateral. El hombre del traje negro cayó como una marioneta, con un pulcro agujero en la frente, trabajo de profesional. Richard, Dios mío, Sara se lanzó hacia Norton. ¿Qué diablos está pasando? Dispara tú, tenemos que eliminarlo, lo ha oído todo, remata a este idiota o estamos acabados. Norton agarró la pistola del asesino caído, pero su mano temblaba. No entendía quién había disparado al asesino, el miedo lo paralizaba. De repente, apuntó con el arma de Javier a Sara. Cállate, tú lo estropeaste todo, no debiste traer a tu vaquero a mi sede, os eliminaré a los dos. En ese momento se oyó el aullido de las sirenas. La terraza se llenó de policías, los reporteros ya filmaban lo que se convertiría en la mayor sensación del año. Lo último que vio Javier antes de sumirse en la oscuridad fue cómo se cerraban las esposas en las muñecas de su esposa. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio de la biblioteca escolar, un joven francotirador desmontaba cuidadosamente un rifle Mannlicher Carcano M91-38 con mira óptica japonesa Ordnance 4X, exactamente a 265 pies del lugar de los acontecimientos. En la ventana solo quedaba un casquillo vacío de un cartucho 6.552 mm Carcano. El joven tirador guardó el arma en su Capítulo 6. Héroes. La verdad se parece a una bala, una vez disparada, vuela en línea recta y siempre encuentra su objetivo. A veces esto lleva segundos, a veces años, pero el resultado es invariable. Javier Ramírez abrió los ojos en la habitación del hospital 2 días después del disparo. Lo primero que vio fue el rostro de su hijo. Tiller estaba sentado junto a la cama, apretando en sus manos una gorra de béisbol desgastada, la misma con la que iban a cazar cuando él tenía 12 años. Bienvenido de vuelta, papá. La voz de su hijo sonaba ronca, como si no hubiera dormido todos esos días. Los médicos dicen que naciste con estrella. La bala pasó a 1 milímetro de la arteria. Javier intentó incorporarse, pero una aguda punzada de dolor atravesó su cuerpo. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Fuiste tú, no era una pregunta, sino una afirmación. En el fondo de su corazón lo supo desde el momento en que sonó el disparo salvador, en el sexto piso de la biblioteca. Tiller asintió. En sus ojos se leía la misma determinación de acero que Javier veía en el espejo durante sus 15 años de servicio. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre los francotiradores? Que lo principal no es el disparo en sí, sino la capacidad de esperar el momento adecuado. Hizo una pausa. Esperé, vigilé cada una de tus salidas desde el día en que aceptaste ese trabajo. Algo me decía que pasaría una desgracia. Siempre estuve cubriéndote. Pero el rifle, ese Mannlicher Carcano, ¿por qué precisamente ese? Lo saqué de tu escondite en el establo hace una semana. Sabía que estaba allí desde que yo tenía 15 años. En el pasillo se oyeron pasos, agentes del FBI venían a tomar declaración. El juicio comenzó un mes después. La sala estaba llena hasta el tope, periodistas, políticos, gente común. Todos querían ver cómo se hacía justicia. Sara se mantuvo firme hasta el final. Incluso cuando el fiscal presentó las grabaciones de las cámaras de vigilancia que mostraban sus encuentros con Norton. Incluso cuando leyeron las transcripciones de las conversaciones telefónicas con el asesino a sueldo.
Solo cuando Tiller prestó declaración, algo tembló en sus ojos. La acusada Sara Ramírez, la voz del juez resonaba por la silenciosa sala, se la declara culpable de organizar un intento de asesinato, de conspiración para cometer un delito grave, de intento de socavar el proceso electoral. El tribunal la condena a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Norton recibió cadena perpetua. Su carrera política quedó destruida y con ella los sueños de Sara de una vida lujosa en la alta sociedad. Los periódicos estaban llenos de titulares: padre e hijo evitan un asesinato político, familia de héroes, cómo el amor a la patria venció la traición, francotiradores de 2 generaciones defendieron la democracia. La historia del padre y el hijo, dispuestos a arriesgar sus vidas por la justicia, se convirtió en símbolo de los valores americanos. Cuando Javier finalmente regresó al rancho, lo primero que hizo fue ir al establo. Tiller ya estaba allí, cepillando su yegua alazana favorita. «¿Sabes, hijo?» Javier pasó la mano por la pared de madera, impregnada del olor a heno y caballos. «Estuve pensando. Quizás abramos aquí una escuela de supervivencia. Enseñaremos a la gente no solo a disparar, sino a entender por qué vale la pena apretar el gatillo». Tiller sonrió. «Y la universidad. Terminarás veterinaria, será útil. Tendremos caballos, muchos caballos». Estaban hombro con hombro, mirando la puesta de sol sobre las montañas de Montana. Padre e hijo. 2 hombres que conocían el precio del honor y sabían esperar el momento adecuado. 6 meses después, en la entrada del rancho apareció un nuevo letrero: Escuela de Supervivencia Ramírez. Enseñamos a proteger lo que importa. Los primeros alumnos fueron hijos de veteranos, personas como Javier, que sabían lo que significaba servir a algo más grande que sus propios intereses. Una de esas tardes, cuando las clases terminaron, Tiller encontró a su padre en el campo de tiro. Javier miraba la puesta de sol, sosteniendo en sus manos el desgastado rifle Mannlicher Carcano. «¿Piensas en mamá?», preguntó suavemente el hijo. «No», Javier negó con la cabeza. «Pienso en el futuro, en que algunas heridas solo sanan cuando enseñamos a otros a no cometer nuestros errores». En el cielo se apagaban lentamente los últimos rayos de sol, tiñendo las montañas del color del oro viejo. En algún lugar de una prisión federal, Sara Ramírez miraba la misma puesta de sol a través de las rejas. En algún lugar de los archivos del FBI se guardaba una carpeta con el caso que los periodistas bautizaron como el segundo Dallas. Y aquí, en un rancho de Montana, 2 hombres continuaban haciendo lo que mejor sabían hacer: enseñar a otros a hacer. Porque a veces no basta con saber disparar, hay que saber también por qué vale la pena apretar el gatillo y, lo más importante, por qué vale la pena no hacerlo.